estando en este lugar que seguramente aquellos que peinan más canas que yo saben que estoy en un territorio, un lugar, antes de decirse el Ensanche Sur se llamaba La Tablada. Para aquellos que no saben por qué La Tablada, porque a mis espaldas estaba la Platamar, estuvo el Claro, Matadero estaba la tablada. y fue el barrio que dio inicio a lo que nosotros llamamos el Ensanche Sur, o atrás de la vía. Claro. Pero hoy estoy con una persona a la cual, primero, que aprecio mucho, y segundo, que ha formado parte de muchas vivencias de nosotros, los que convivíamos En el cercanos barrio. en el barrio. Aquí vivió mi abuela, a metros de acá, y también vivió Lola. Que yo considero que Lola debe haber un montón, pero esta Lola, la que yo hablo, son pocas. Pero bueno, antes de que nada quería decirte, bueno, buenas tardes y gracias por recibirme. Sí, ¿cómo que no te voy a recibir? Hace cuenta que sos un hijo. Vamos a hacer un historial de vida, porque nunca te he preguntado, ¿cómo se llamaban tus padres? Mis padres se llamaban mi papá Nazario Pereira y mi mamá Justa Pereira. Y yo nací en Sierras Coloradas, pero en el campo. El campo me vine a Sierras Coloradas. Tuve hasta los 12 años, estuve con mis padres. A los 12 años me fui a Viedma porque me operaron de un quiste que tenía en el hígado. Y de ahí, cuando me sané, me llevaron a Bariloche para mandarme a la escuela y cuidar dos nenitos. Jamás me mandaron a la escuela. Hasta que un día, mi mamá tuvo el hijo varón que tiene, me mandó a llamar y ella no me dejaba venir. Entonces nos mandé a mi papá con una vecina que él me fuera a buscar. Él me fue a buscar y me trajo. Y de ahí me vine a San Antonio, acá. Acá me vine, me casé y lo conocí a mi marido, donde es la anónima ahora, Ah, pero era, escúchame, era el donde bailaban, toda esa parte, ¿no? Cuando nos casamos, yo vivía enfrente, ese departamento que hay enfrente, de la anónima enfrente, claro. ahí vivíamos con mi marido, hasta que mi marido trabajaba en Vialidad Nacional, cuando yo lo conocí. Y cuando nos casamos, dice, no, yo en el campo o acá no. Entonces agarramos y empezó él a repartir agua, de aguatero, con los camiones, porque acá nunca hubo agua. Te freno ahí, Ajá. ¿sabes? Porque la gente desconoce. El hijo de esa persona, o el papá de esa persona, tu esposo, fue uno de los primeros aguateros municipales que tuvo San Claro, Antonio. claro, fue claro. Obviamente a tu suegro lo conociste. Claro, sí, Eh, sí, lo conocía a él. Porque él era tenía un camioncito chiquitito él. mm. Qué lástima que yo no tengo la foto. Tengo la foto de mi marido, sí, pero no la foto de él. Manejaba un camioncito chiquito, el repartía agua, porque en San Antonio no había agua, ¿viste? Entonces el agua se repartía, se dejaba en los aljibes, el que tenía aljibe, y si no, con tanque de 200 litros. Así, y repartían el agua. Hasta que, bueno, hasta que llegó el agua, tanto que hicieron, tanto que lucharon para que venga el agua, y yo anduve como como sargento Cabral, dijo. Me Claro, sí. recorría todos los barrios y le llevaba algo para comer a los chiquitos principalmente, a los ancianos. Y a esas casas que había, porque antes había muchas casitas, de chapa y cartón, ¿viste? Y nylon, eso lo hice volar todo. Cuando estaba el señor Bresciano, que era el intendente, yo lo hacía subir arriba del auto y lo llevaba. Y le decía, hágale una piecita de 4x4, que esta gente no viva así. Bueno, él hacía caso, pobrecito, ¿viste? El nombre de tu esposo. Mi nombre después es Calixto Enrique Castro. Ajá. ¿Y el papá? Antonio Castro. Antonio Castro, sí. Antonio Castro, el viejito. Y la mamá era Sinforosa Bruna de Castro. Claro. La mamá de mi marido. Una de las tantas abuelas que asumimos que también fueron nuestras abuelas. Claro, claro. Bueno, la ella par. había venido de Brasil. Ella era brasilera. Ajá. Y mi suegro era español, había venido de España. Había nacido en España y había venido con su padre acá. Y acá, viste, se quedaron, viste. Eran todos extranjeros, viste. Bueno, Calixto aparece en tu vida, tu Sí, esposo, claro. y ¿cómo vpasaste la vía? Porque ahora vamos a hablar de que vos estabas de aquel lado, Claro, de la ahora zona pasamos la céntrica. vía cuando le dieron este terreno, acá en la casa que tengo. Ajá. Le dieron a mi marido y con este terreno yo pagué en ese entonces 30.000 pesos, 30 pesos de esos verdecitos que había, ¿te acordás? Claro, que quedaban, que eran billetes Que creo que eran medio billetes, grandes. claro, Sí. billetes, claro. Eso pagué yo por este terreno. Y ahí empezamos a hacer la casita, despacito, despacito empezamos a hacer la casita. Ahí vinieron los hijos, que crié en total 11 hijos.
míos propios, y una criada, 12. 12 hijos crié. De tus hijos, yo te puedo acompañar también. ¿Sí? Omar, Beatriz, Bueno, Enrique. Enrique. Bueno, Enrique falleció en Bahía Blanca. Bueno, él tuvo una... Bueno, mejor dicho, lo atropellaron con el auto, no sé qué pasó. Que decíamos Pantera. Claro, que Ah, decíamos Pantera. Pantera. Bueno, le Sí. decíamos Pantera, ¿sabes por qué? Porque un día viene mi marido y le da plata. Lo primero que hace es comprarse un pantalón rosado. Entonces al otro día cuando va a la escuela, la maestra lo primero que hace es se llevó la pantera rosa. Y Ah, quedó, claro, y quedó pantillita. Y él iba a la escuela 6, todos iban a la escuela Claro. 6. ¿Viste? Hasta que se hizo la escuela esta de acá. Miguel Ángel. Perdón, yo te decía Enrique y era por referido, pero Miguel Ángel es el papá de Luli. Bueno, y Claro, sigue el papá Miguel de Ángel. Luli y el papá del otro chiquito que trabaja en la Anónima. Bueno, y ya llevamos creo que 5. Bueno, Claro. después yo te puedo nombrar, porque me acuerdo el día que nació José Aníbal. Claro, José Aníbal. Después tenemos a Cintia, que es la más Sí. chiquita de todos. Ella está en Bahía Blanca y es profesora de licenciada en letras. Y después siguen. Después siguen Mariela. Mariela está en Neuquén. Tiene 2 mujeres. Ninguna de las 2 se casaron. Una Ajá. trabaja para abogada y la otra es secretaria, así que ahí Ah. están. Tiene hija soltera. Ella está casada con este chico de acá de San Antonio. Después está la otra chiquita que está en Olavarría. Está la otra. ¿Viste? Están todos esparramados, pero ellos no se olvidan de mí. Nos olvidamos de Edith, ¿puede ser? Bueno, Edith está en Junín de los Andes. Y claro. esa está en Junín de los Andes. Esa se fue de acá y allá tiene la radio que comunica todo el poblador rural. Y esa Uy, qué hermoso. se encarga de comunicar el poblador rural, si va a llover, si va gente, qué pedido van a mandar, todas esas cosas se encarga ella. Y hay otra pequeña que nosotros la conocemos que está acá, que está en Rentas. Ah, esa es en renta, esa es Valeria. Valeria. Esa es Valeria, sí, sí, sí. Bueno, pues quiere decir de que si decimos de los hijos, creo que nos acordamos de todo. No te De voy a todo. pedir los nietos porque Oh, también los son nietos famosos. Son 50, ¿no? ¿Te imaginabas que después de toda una vida haber logrado junto con tu esposo, porque no negamos también a Claro. lo que ha sido Calixto como persona, que también Sí, es un sí, sí, trabajador, Claro. tengas profesionales, Sí. técnicos, Sí, sí, tengo de todo un poco. y que hayan salido de una matriz donde lo único que acunaban era el trabajo y Claro. después venían los sueños y se daban. Claro, porque yo no estudié, pues yo primero fui al primer inferior y cuando me llevaron a Bariloche me dijeron, te vamos a mandar a la escuela, todo, pero nunca me mandaron. Así que yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido con mis hijos, enseñándole a ellos y aprendiendo yo, ¿viste? Todo lo que sé de la vida, Ah. de la política, de los próceres, de todas esas cosas, ¿viste? De los aniversarios, de todas esas cosas, ¿viste? Cómo crió la bandera, quién la crió, todas esas cosas. Y eso lo aprendí con mis hijos. Forma parte también del universo de una mujer de trabajo, no te quedaste nunca. ¿eh? No, nunca me quedé, nunca. Igual que yo acá hacía pastel, empanada, torta frita, todo, y venían todos los chicos del barrio a comer. Los chicos de la escuela, Claro. los compañeros de la escuela, todos venían a tomar la leche, esto, el otro, y siempre había arriba de la mesa la fuente con torta frita, empanada, miñuelo, qué sé yo, ¿viste? Te voy a nombrar uno, Ajá. Picho, ¿Eh? El picho, padre, sí. Jorge, De Jorge, todo. Perita, como le todo. decíamos. Sí. Patricia, todo, ¿te todo, suenan? Todo. ¿Y Oscarcito? todo. También, todos los chicos del barrio, todos venían acá. Y vamos a recorrer el barrio imaginariamente, estamos sentados acá, veníamos bajando de Doña Telvina Botet, Osornicar. Claro, Osornicar. La casa siguiente, ¿cuál es? A ver, ¿cuál era? La casa de este chico, ¿cómo se llama? Que ahora está Argüez, ¿sí? Argüez. Sí. Argüez, después Barney y acá. Bueno, Barney siempre estuvo ahí. La Silvia, tía viene a ser de la nena. Claro, la tía, Claro. sí. Y ella me llevaba al baile a mí. Ella le pidió permiso a mi patrona para llevarme al baile cuando yo estaba. Y ahí fue cuando conocí yo a mi marido en el baile. Claro, y en la esquina, ¿quién vivía acá? Si giramos a mi espalda. Acá a su espalda no vivía nadie. Ahí llegaba la marea llegaba ahí
cuando se llenaba, después se rellenó todo y ahí empezó a vivir el barrio. Claro, la gente desconoce de que el agua de mar, acá cercano donde estamos sentados, muy cerca de las Claro, Islas Malvinas, llegaba el agua. Y hemos estado en esa posición muchos años cuando éramos chicos, porque salíamos a caminar, cuando Claro. el agua... Después allá atrás, aquí 1 cuadra, 2 cuadras, no, 1 cuadra y media se puede decir. Ahí estaba el coso, ¿cómo se llama? El que descamaban pescado, limpiaba el pescado. Claro, sí, lo que se llamaba acá el galpón donde hacían de la vieira, que era la Claro. zafra de la vieira. Claro. Que creo que es de la familia Lavalle, si no me equivoco. Eso, sí. Donde está Platamar, alrededor Claro, ahí de esa zona. Platamar, sí, todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, y ahora nos vamos a la esquina. ¿No estaban los Lepe cuando vos llegaste? No, cuando estaban los Lepes no estaban. Reggiani, la familia Reggiani. La señora Reggiani tampoco estaba, llegaron después. Porque la señora Reggiani, había otra familia que era Rodríguez de apellido. Se fueron a Roca, no sé dónde, y la casa quedó. Entonces la compró la señora Reggiani y compró esa casa. Y de ahí... Y al lado la capitana del barrio, decíamos, la Rosalía, ¿no? Rosalía, pobre. Rosalía Hernández, Claro. y después no había más nada, y después venía don Pedro Abate y doña María. Doña María, claro. Había un baldío y Claro. después vino la familia Campos, ¿puede ser? Claro, después vino la familia Campo y después se pobló allá atrás. Que antes de la familia Campo, antes de atrás había una familia que era de Bariloche y también se vino para acá. Al lado de Ocampo, Benjamín García. Claro, pero después de Benjamín García estaba esa persona. Y en la esquina estaba la familia Matiu. Claro, esa, la familia Matiu, que Claro. la familia Matiu estaba en Bariloche. Yo la conocí en Bariloche, esa gente. Ah, Y allá se ¿compraron acá? vinieron para acá, compraron ahí en la esquina esa y se vinieron acá. Y bueno, y si nosotros subimos acá a la Isla Malvinas, estaba mi abuela, mi tío negro, Claro. porque yo tengo Estaban los feltaños. los feltaños, y después no había más nada hasta donde estaba Froilán y Chagallo. Claro, estaba ¿No? el Chagallo, pobrecito. Claro, después no había más nada. era No todo había más baldío. nada, exactamente. Era Y todo después, baldío. bueno, íbamos caminando sobre el sector ese, creo que después vivieron los Bigotitos, que serían los Moyashi, Claro. doña Regina, Sí. Fortete, la familia Cisneros y doña María Beco. Doña María Beco, claro, correcto. Eso. ¿Te acordás de las tortas de doña María? Ah, Doña María Beco. Era la que hacía las tortas en el barrio, de Claro, 15, de sí, casamiento. todo. Sí. Seguramente recordarás un poco de acá, de esta cuadra, porque ahí se crió también Miguelito Contreras, Sí. hijo de doña Rosalía, Claro. Cacho Verde. Cacho Verde, sí, esos que criaron acá. No sé si factor climático, pero en esa época, si hacemos memoria, esto era prácticamente, salvo las casitas que había, un descampado. Había Claro. muy poca gente porque No, tenías el tiro federal, No había nada. y después hacia arriba estaba el Claro. cementerio, no había más nada. No había más nada. Después de a poco se fue poblando. ¿Viste? A medida que la gente iba llegando, iba poblándose, comprando terreno, haciendo su casilla de a poco, ¿viste? Así se fue poblando. Antes los vientos eran Eran horribles. La tierra, la arena, vos no sabés la arena, cómo te castigaban en el cuerpo tuyo, en tu cara, en tus piernas. Así que tenías que andar con cancán o con pantalón y la pollera encima. Para como ahora después de vieja no siento usando pantalón, antes nunca usaba pollera. Bueno, yo cuando llegué acá, que hicimos la casa, yo no tenía la cocina económica, no Claro. tenía nada. Entonces, ¿sabés qué hice? En el garaje, que ahora es garaje, una cueva, un coso así cuadrado, le puse una chapa en cada lado, una chapa abajo y chapa a los costados, ¿no? Sí. Arriba le puse 2 chapas para que cuando una chapa la tenía que correr con la leña y todo, que yo había prendido fuego para que se caliente el horno, y ahí ponía los panes. Hacía masa, amasaba siempre yo. Claro. Le hacía los panes a los hijos y ponía los panes ahí. Cuando ya estaba más o menos, ya tenía ya el cálculo, la hora que podía estar listo el pan, entonces iba y lo sacaba, pero unos panes así. Y lo alumbrábamos a querosén. Pasaba a veces el repartidor de querosén, no sé si le eran todos los lunes, creo que pasaba, ahí comprábamos querosén, el que tenía plata compraba 5 litros, 10 litros, y con eso alumbrábamos. El candil lo hacíamos con la botecita de alcohol, ¿viste? Le poníamos un corcho, hacíamos un corcho en el medio, y le poníamos una bombilla vieja, y le poníamos una mecha, un pedazo de camiseta, lo que fuera, ¿viste? Claro, que era para encender, sí. Para encender, y ese era el farol que teníamos, ¿viste? Se usó muchos años, Lolita, se usó Sí, porque incluso la casa de mi años. abuela supo haber. Claro. Bueno, la mayoría de las casas no es que... Claro, sí. Con eso nos alumbrábamos, ¿viste? Eso sí, nos acostábamos temprano
y lo levantábamos temprano. Cuando ya veíamos que estaba saliendo el sol o estaba aclarando, ya lo levantábamos a hacer las cosas que teníamos que hacer, ¿viste? Y cuando estábamos hablando, ¿te acordás de la Platamar? Ah, sí, Platamar ahí era ahí la gente trabajaba con los pescados ahí a la mañana, a la Claro. tarde, a toda hora, a la noche. Y la mamá de Agustín Bonillo daba mazamorra, ¿te acordás de esa Claro, época? hacía las ollas de mazamorra, pobrecita ella, y repartía a toda la pobre gente que esa vez se iba, para no perder el trabajo, iba sin comer nada, Claro. sin tomar un mate, sin nada, así nomás iba. Ella le repartía eso. El ensanche sur antes le decíamos atrás de la vía, ¿no es cierto? Claro, atrás la vía. Después Siempre era fue así. Después fue Sánchez Sur. Y ya después ya le pusieron un nombre a las calles, le pusieron todo, cada avenida, cada cosa, le pusieron número, le pusieron todo, ¿viste? En la década del 40, del 50, todos decían el ensanche, Claro, el ensanche, pero el ensanche se empezó a nombrar ya después de la década del 60, Claro, cuando aparece claro, sí, justamente en esa época el tema pescador de Golfo. Aparece una letra que habla del ensanche. Mientras tanto, todo se reducía al barrio de los pescadores allá, que Claro, estaban ahí, y después la parte esta que era atrás de la vía, la tablada, que Claro, sería. sí. Y Tenemos el nene, el pibe de Cisnero, que canta pescador de Golfo. canta el pescador del Golfo. La familia Cisnero tenía allá atrás, viste, en la marea grande, Como una chivería, ¿no? tenía un corral de chivos. Y pobrecito, y había agua dulce ahí en ese lugarcito, ¿viste? Entonces ellos tenían chivo ahí, tenían una casita chiquita. Y de ahí ellos ordeñaban las chivas y salían a vender la leche, ¿viste? Vendían los litros de leche, 2, 3, 4, 5 litros de leche. El que quería comprarlo, compraba, el que podía comprarlo, ¿viste? Compraba la leche. Y así, ¿viste? Hasta que después se terminó todo. Los animales cruzaban el mar para tomar agua dulce. Claro. Es algo que... Claro, pero algo que no tiene nombre. No Sí, tiene sí. nombre porque esperaba la bajante, bueno, iban Don Cisnero, Claro. iban a tomar donde había un aguado, donde había Claro, agua, y después regresaban. Claro, después regresaban. Decía, debe ser un caso único. Eso formaba parte también de algo que la gente desconocía. Había muchos corrales alrededor de... Claro, porque antes era todo campo, ¿viste? Era todo campo, que la gente que tenía animales, y después la gente se fue, llevó los animales y no quedó nadie. De a poco Ah. se fue, ¿cómo se puede decir? Fue quedando vacío. Muy poquita fue la gente que quedó con chiva, caballos, vaca, todo lo que esas cosas que había, ¿viste? Claro, ¿y qué recordás, Lolita? Te llevo casi a tu juventud, porque ya estabas acá en este lugar, pero algo lindo que recordaras de esa época, acá en este barrio, porque hay muchas cosas para contar, lindas, claro. pero era importante siempre juntarnos ahí en lo de Rosalía. ¿Puede ser eso algo muy lindo también? Sí, era hermoso. Nos juntábamos ahí, el que no llevaba una torta, llevaba pan casero, el que no llevaba queso y dulce, o dulce membrillo, y todas esas cosas. ¿Te acordás las famosas loterías? Jugaban a la lotería a ver quién ganaba. El que ganaba tenía que limpiar el patio. Claro, sí. Arrancar los yuyos, ¿te acordás? Claro, sí, como el San Pedro y O el San que Juan. perdía, algo así era. No sé si era el que perdía o el que ganaba. El que Claro, limpiaba los yuyos. pero bueno, teníamos que acostumbrarnos, había muy poco Claro. recreación también, porque Sí. cruzando la vía había otra vida, ¿puede ser? Otra vida. No era el centro de la No que era el vemos. centro, claro, no. Acá era la pobreza y allá el centro eran los ricos. Pero vos nunca eso te afectó en el hecho de que hubiera gente que tenga poder económico y que no tenían. ¿No te afectó? No. Y decime porque por qué. ¿Por qué yo no? conversaba con rico, pobre, no tenía diferencia con nadie, ¿viste? Porque yo primero vine a trabajar justamente ahora en la casa del jubilado. Ahí vine a Claro. trabajar, que la señora tenía 3 chiquitos. Bueno, ahora se fueron ellos de acá y me fui a trabajar con Acosta, con la Analía Costa. Ahí le crié los hijos también, la Analía, ¿viste? Claro. Cortitos. Estaba sumando, Lola, llevas 17 ya. 12 más 5 que... Los 2 chiquitos, y una nena y un varón. También eso casi puede decir que los crié yo a los pibes esos. Bueno, pero salieron bien educados, siempre
viste, se acuerdan de mí, por ahí le preguntan a la Vale, Vale, ¿tu mamá cómo anda? Y cuando llegaron los nietos, ¿qué cambió en la Lola, la que conocíamos como la Lola mamá? ¿Te cambió la vida? Era la locura. No, se cuenta que criaba hijos. Hace Claro. cuenta que eran todos mis hijos, ¿viste? Pero eso sí, así, derechito, ¿eh? Claro, Derechito. no estaba exento de que las mañas tampoco las No, conocía. no. Eran yo como había criado a mi hijo, los criaba a ellos, los educaba a ellos. No, usted se porta mal, no, a su mamá hay que hacerle caso, a su papá también hay que hacerle caso y hay que respetarlo. No hay que agarrar el padre para risa ni la madre para risa, les decía yo, ¿viste? Sí. Pero unos También. pibes que uno los aprecia mucho porque no validando todo lo que hiciste. Claro, Porque- yo siempre los aconsejé bien, los eduqué bien, siempre le hice cariño, siempre les regalé algo para el cumpleaños. No era mucho lo que les regalaba, pero siempre un regalito, No. un abrazo, un beso. A veces les regalaba torta, a veces les regalaba empanada, lo que podía llevarle le llevaba. Y ellos, chocho, lo ¿Te vienen a ver? Sí, vienen. 2 por 3 aparecen uno. Claro, Pero claro, ahora sí, con porque el trabajo, ¿viste? Pero hay veces que no tienen tiempo tampoco, ¿viste? esos años fueron, aparte creo que obviamente hablamos de una familia, fueron sufridos, hubo mucho trabajo, porque la casa esta fue creada desde abajo. Y bueno, de a poquito hasta que levantamos la casa. Y después a cuidar a los viejitos, a cuidar a la abuela Sinforosa, a cuidar al abuelo Antonio, y todos, ¿viste? Claro. A cuidar a este chico Antonio, que era el mayor, dejó la cocina prendida, la cocina explotó, y ahí fue donde se quemó todo, pobrecito, la casa, todo se quemó. Claro. Y bueno, a ellos tuvieron que traer para acá, murió pobrecito. Sí, Pero a sí. los otros no, los otros, bueno, Tulio se casó, tuvo bien, se lo ofreció la señora joven, porque la señora era mi hermana, la más chica. Juanita. Claro. Hermosa persona, tuvo la las dos conocí. nenas, Sí. tuvo las 2 nenas que ahora son mujeres grandes ya y tienen sus hijos, sus nietos, todo. Familia unida, ¿viste? Digo, siempre unida, porque yo era de unir la familia. ¿Viste? Nunca de especial, por ahí dice, ¿qué le pasa? ¿Le pasa algo? Todo, no. Todo tranquilo, todo bien. Y todas esas cosas, ¿viste? ¿Cómo ves San Antonio hoy? Porque Hoy lo veo grande a San Antonio, lo veo bien, ¿viste? A pesar de que cuántos ranchitos hice volar al diablo y cómo peleaba. claro, porque cómo fuiste como peleaba. una pregonera de que no, que la gente pudiera tener Claro, al menos quería un lugar que- digno. Claro, y los aconsejaba. Yo les decía, ustedes no se Claro. quieren. De a poquito, hoy compren un blog, mañana compren otro, y háganse una casita despacito. Y si no, hagan barro y esto y lo otro, y le enseñaba cómo se hacía la mezcla, todo, ¿viste? Si yo he cortado todo ese garaje que tiene todo blog, eso lo hice yo, todos los blogs, todos los corté yo. Claro. Me estoy acordando de la obra de gas. Ah. Ahí te voy a hacer recordar cosas que tienen que ver con la obra de gas. ¿Por qué? Porque acá no había gas, obviamente, y no había un gas, grupo de vecinos, entre ellos estaba mi tío, bueno, vos te Estaba acordás, muchos había, muchos. comenzó la etapa de la gran obra de gas. ¿Qué recordás eso? Porque había que zanjear, se hizo Había que a mano de hombre, como y Claro. las mujeres eran que llevaban el café, el té para que Sí, siguiera. pero yo agarraba la pala y me decían, Ah. dejá, Lolita, esa pala, no. Yo hacía la zanja. No me hacía digas. la hora de mal, hacía. No solamente hubo varias mujeres que me contaron y sí, porque obviamente si vos agarrabas la pala Lola o trabajaban, el costo era menor, ¿no es cierto? Claro, era menor el costo y al mismo tiempo era más rápida hacer las cosas, cosa que no lloviera y se llenara de agua, eso Claro. había que hacer de vuelta al pozo. Eso era que Jugaban con el tiempo, ¿no? jugaban con el tiempo, claro, sí. Pero sí, bueno, eso fue mucho esfuerzo, ¿no? sí, mucho esfuerzo. Y cuando llegó el gas, Cuando llegó el GAE era una maravilla, mirá, era de festejar todo de festejar. ¿cuándo lo tuviste? Allá por la década del 70, después Sí, por ahí, de sí, por ahí lo 75, tuve, por ahí, sí, 74. Pues el gas ahí, la cocina y todo, ¿viste? Y tiene la pieza, tiene la estufa nomás, un dormitorio. Claro. solo. Después los otros. Antes que era la cocina a leña como la casa de la abuela Telvina. Claro, o si no el fogón. El O si fogón. no la cosa esa que está La ahí. salamandra La sería. salamandra. Mirá vos. Con eso, sí. ¿Esa que vos nombraste es la que se mantiene en pie de esa época o Claro, otra? sí, Ah. no, esa la tengo de cuando... ¿Viste que está ahí el caño ahí? Está Claro, dijiste, no, en algún momento lo vamos a necesitar. Claro, ¿y sabés Pero- qué hago yo? El año pasado lo compré. Ahora estaba preguntando, porque yo tenía el otro día un cartelito donde vendían leña, ¿viste? Para comprar un camión de leña, ¿no? Entero. Como la Vale, esa pobrecita, no tiene gas ella.
ella se calienta con electricidad. Entonces yo le decía que mira, vamos a comprar un camión de leña, hija, lo descargamos acá en tu patio y yo me llevo algunos tronquitos, lo digo porque con un tronquito o dos de esos está toda Claro, calienta sí. toda la casa entera, calienta. Digamos que en 50 años atrás, frío reinaba. El frío reinaba y había que amacarse. Ahora lo que yo nunca dejé de tejer el chalequito a los chicos, las medias para dormir, ¿viste? A veces los gorros, las chalinas, todo, tejía, hasta ahora tejo. Hasta ahora tejo, mamita. La bolsita de agua, del ladrillo caliente. Del ladrillo. Más vale del ladrillo primero, ¿viste? De la bolsita de agua ahora recién la estoy usando. Pero para evitar el frío. Para evitar piama. el frío. Que se calentaba la cama con ladrillo y después, ¿viste? Claro. La sacaba el ladrillo cuando me iba a acostar y ya quedaba la cama calentita. No, yo ayudaba a Dios de María Santísima, me preguntaba cómo se llamaba, cómo era, no, nada. Yo los ayudaba. Cuando éramos chicos, y seguramente porque Omar o el chino, Sí. uno de los mayores, bueno, Claro. Omarcito, se había comulgado en la iglesia católica, era una especie de monaguillo. Claro, bueno, él y estaba para ayudar para cura, Omar. Omar, sí. Omar estaba estudiando para cura. Fue a estudiar para cura. Cuando fue a rendir, él dijo que tenía una hermana, que tenía un hijo, pero no tenía marido. Por eso no lo dejaron. Claro, había reglas muy Muy estrictas. muy estrictas. Mi espina agarró y dijo, no importa, yo igual voy a dar, dice, le voy a enseñar el catecismo, le voy a enseñar cosas de la iglesia a los chicos. Y así lo hizo. ¿Eh? Porque cuando se fue a Mar del Plata, él, porque él vino un día, ahora va algo, él iba a la escuela, vino un día y trajo un pedazo de papel, ¿no? Un pedazo de diario. Dice, mamá, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué es esto? Me dice. A ver, hijo, le digo yo. Decía, mecánica nastera, mecánica liese. Le digo, bueno, hijo, escribilo. Le digo, ponele, mandale la dirección tuya y que querés estudiar. Mandó todo y yo ahí me enganché en corte y confesión. Porque también estaba el cartelito del pacachito de dinero que había traído él, que se a ver quién quería estudiar corte y confesión, que podía estudiar por correo. Ahí me enganché yo también, así que lo recibimos los dos. Él tenía 13 años cuando se recibió de mí. Ahora decía, ¿y cómo hago, mamá, ahora? Le digo, ¿sabés qué hacer, hijo? Sin tocar nada, lo que sea tuyo, le digo. Andá y preguntarle a los amigos de tu papá si te dejan ver. Le digo, a ver si te dejan ver, le digo, cómo se arma una máquina, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y así hacía, ¿viste? Él le iba y le decía, le lavo las herramientas, señor. Bueno, lavar las herramientas y le paso, pispeaba. Claro, se fue preparando él, se fue preparando, obviamente, ¿no? Claro, se fue preparando. Cuando Omar era el que manejaba el que era un cuatrele amarillo, si no me equivoco. Se cayó con marchita, se cayó con auto y todo en el río. Claro, pero acá en el barrio la gente se olvida de que él se anunciaba las misas, Claro. se anunciaba la agenda que tenía la iglesia católica acá en este barrio. Claro. Y sí, iba Omar, iba con un megáfono, el padre Octavio Rosato, Claro. y atrás del auto íbamos todos los chicos, Claro, por como saber- una peregrinación, pero Claro. era para avisar en el barrio. Claro, para decir que había misa, que había bautismo, que había comunión, todas esas cosas avisaban. ¿viste? Claro, iba adelante iba el que era el Claro, padre en ese tiempo, claro, que el iba padre, claro. con sotana, bueno, Sí, sí, nosotros padre Rosato. no sabíamos bien qué Claro, era, claro. pero siempre él iba adelante y Omar iba acompañando, después ya tenían un megáfono y ya se Claro, anunciaba. Se anunciaba todo. Pero claro, estamos hablando Claro, cuando yo era recién muy... empezó, cuando recién empezó. Claro, sí. Y quería recordarte que en base a eso de Omar, que él después se dedicó al mecánico, Claro. también fue músico. Claro, sí, él tocaba la guitarra, era guitarrero, era todo un poco, ¿viste? Claro, Bueno, yo trabajé 11 años en Cáritas, ¿no? claro. 22 años estuve trabajando en la Capilla Virgen de Luján. Yo hasta que no compraron la cocina industrial en Virgen de Luján no me retiré. O sea que estaba acostumbrada a esas luchas A esas luchas, ¿viste? para que... Para que progresara la iglesia. Y tanto luché para comprar la campana que ahora la robaron. Claro. Yo calculo que antes para cuidar algo creo que había gente que no dormía, o sea, No, hacía guardia. No, hacía guardia.
porque no logramos entender de que ya no se respeta ni siquiera Nada, lo ahora no religioso. se respeta nada, hijo, nada. Cualquier cosa, si te pueden agarrar en la casa, te llevan preso o te matan y vos no sabés quién te mató. Claro. Pero antes no, antes se respetaba a la gente.